hecho que no pudo culminar su fundador, el extraordinario líder, don Víctor Raúl Haya de la Torre. Sin embargo, estuvo ausente durante 5 años competencias como la prudencia, el gobernar equilibradamente y el manejo apropiado con oficio político de la gestión de Estado. No quisieron ver la realidad ni escuchar a quienes, con la más absoluta seriedad, discrepábamos con argumentos y fundamentos democráticos, respaldados por la Constitución, las leyes e informes calificados de entidades como son el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Bancos y Seguros, Instituto de Estadística e Informática. Nuestra intención no era de oponerse o proponerse, o ganar titulares, sino de advertir y tratar de modificar un evidente comportamiento ajeno a los intereses del país. Esa fue la directiva que recibimos del senador vitalicio Fernando Belaúnde Terry. Y soy firme en afirmar que cumplimos con él y con el país. Confieso que ha sido para mí una inédita aventura el escribir sobre el acontecer de ese entonces. A veces soy relator, en otro momento analista, y de pronto paso a ser actor. Pero créanme, desarticular las metas en materia de economía con repercusión social anunciada por los líderes gubernamentales no fue nada fácil. Para muestra un botón, Luis Alva Castro, en su doble condición de presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía y Finanzas, fue el más brillante expositor sobre cómo su política heterodoxa daba frutos tan inesperados que en pocos meses crecían los bienes y servicios PBI en 8%, hasta escribió un libro, El futuro comienza hoy. En otras palabras, quiso decir, soy o somos los artífices del más grande crecimiento del país. Mi respuesta, luego de analizar una serie de documentos, especialmente del Banco Central de Reserva, fue tajante. No es un crecimiento, es una hinchazón económica. Nadie pudo rebatir las cifras que proporcionaba y que confirmaban mi aseveración. El desgarrador futuro me dio la razón. La candidatura presidencial de las elecciones de 1990 produjo un temprano enfrentamiento de los dos líderes apristas, el presidente y su premier, García versus Alva Castro. El ministro de Economía escogió en su momento el Senado, este recinto, para ofrecer una amplia información sobre lo bien que, según él, llevaba la economía y finanza pública. Parecía que su intención después del supuesto triunfo en el Senado fue presentar su renuncia y así se libraría de cualquier resultado negativo. Entonces, fue la oportunidad para que los senadores accionpopulistas y de oposición dejaran escuchar sus discrepancias con la política económica heterodoxa. El debate durante 2 días se transmitió en directo por los canales de televisión. Me tocó hablar el último día, en hora punta, 8 de la noche. En la narración que hago en el libro de ese debate, figura lo que yo pensaba en esos precisos instantes. Mi intención fue ver al contrincante, por efecto de pugnaz controversia, liberado de sus estudiadas poses, interrupciones, citando cifras, porcentajes, proyecciones relativos a la inflación, devaluación, crecimiento, deuda externa, reservas internacionales, emisión de dinero. Todo ello me llevó a tentarlo con el principal tema del cual se vanagloriaba. Por deuda externa pagamos solo hasta el 10% del valor de nuestras exportaciones.
En mi turno, y sin reservas alguna, afirmé: parece que el señor ministro, que estaba sentado en la parte izquierda, parece que al señor ministro le disgusta que se hable de las reservas internacionales netas y supone que quien cita a ellas tiene la intención de pagar al Fondo Monetario Internacional. Pero es el Banco Central de Reserva que en su nota semanal se refiere a los valores que figuran como reservas internacionales netas y brutas. Presumiendo agilidad física y mental, Alba Castro se levanta y pide una interrupción, que la concedí. Explicó que a él solo le interesaban las reservas internacionales brutas, porque en ellas figura lo que se debe pagar al Fondo Monetario Internacional. Y como su despacho no paga, las reservas netas no eran importantes. ¡Ah! ¡No pagan el Fondo Monetario Internacional!, exclamé y continué. Aquí tengo la documentación remitida por el Banco Central de Reserva, en donde figuran varios pagos, varios millones de dólares destinados al Fondo Monetario Internacional. Durante el segundo semestre del año 85, de todo el año 1986 y hasta el momento del debate, se ha pagado 113 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y a otras entidades internacionales 600 millones de dólares pagados por usted, señor ministro, cifra muy superior al 10% del valor de las exportaciones. Las interrupciones, réplicas y contrarréplicas que sostuve con el Premier lograron electrizar y erizar al Senado. El ministro no salió bien parado, a tal punto que el influyente periodista de ayer y de hoy, César Hildebrand, tituló en la revista Sí: cuentas pendientes, silencios ostensibles y verdades a medias en la exposición del Premier. Y en el texto, para el senador aciopopulista Javier Díaz Orihuela, quien en el debate tuvo la más arrolladora réplica de oposición, los índices oficiales enmascaran el verdadero impacto del alza de los precios. Semanas después, el presidente Alan García, en su mensaje a la Nación, reconoció el incumplimiento del solemne compromiso. No se llegó a cumplir debidamente con el limitar el pago de la deuda externa al 10% de las exportaciones. Y continuó afirmando: no hay que esconder los errores porque uno termina engañándose a sí mismo. En otras palabras, avaló mi denuncia. La fecha de inflexión en la popularidad del régimen fue el 28 de julio de 1987. El presidente García llegó en auto negro a la Plaza de la Inquisición, vestido habitualmente de terno azul. Recibe el saludo del oficial con mayor graduación de la tropa formada para rendirle honores. García caminaba dando pasos solemnes, lentamente, casi sin flexionar las rodillas, erguido con exageración, los hombros echados hacia atrás con la cabeza en alto, mientras las bandas militares estridentemente interpretaban marchas marciales, toda una mise en scène. En pocos minutos daría a conocer al Congreso y al país no solo su proyecto de ley que estatutaba el sistema financiero, sino también la inmediata intervención por el Estado de todas las instituciones bancarias, financieras y de seguros. Con ello, la Constitución volaba por los aires. Para la oposición democrática, en particular para los senadores de Acción Popular, fue la etapa legislativa que nos permitió durante casi 40 días y 40 noches
desde este recinto senatorial y a través de la televisión, llegar a la opinión pública con sólidos argumentos que desmenuzaban las triquiñuelas inconstitucionales, pseudo argumentos legalistas gubernamentales. No ocurrió así en la Cámara de Diputados, conducida por Luis Alva Castro, donde se forzó y aprobó la ley en el lapso de 24 horas, pese a la enérgica oposición de los diputados sociopopulistas y de otras bancadas. La historia registra ese trance político y es contundente prueba que debe haber pesos y contrapesos, un balance y un equilibrio de poderes en todo régimen democrático. La bicameralidad es una garantía para el quehacer político del Parlamento. La racionalidad y la institucionalidad y hasta el sentido común así lo aconsejan. Gran parte de lo ocurrido durante ese lapso de controversia en el Senado, ocurrencias detrás de las persianas, diálogos entre bastidores y otros detalles, rumores, encontronazos y hasta momentos de hilaridad como testigo y actor, son narrados en este libro sobre el quinquenio imborrable. A lo largo de las sesiones no dejamos de intervenir en cada uno de los artículos estatistas e insistimos en la inconstitucionalidad, inoperancia o falta de realismo. Y cuando finalmente la mayoría se imponía en la sesión del día siguiente, apelando al reglamento, estrategias y otros artilugios de la hermenéutica parlamentaria, solicitábamos las reconsideraciones del caso, es decir, que provocábamos nuevamente abrir la discusión sobre el mismo artículo. Un diario tildó como gladiadores a los senadores Mario Polar, Gastón Acurio, Sandro Mariatti y a mí mismo. El final del debate se convirtió en un escándalo como consecuencia de mi denuncia. Fue cuando se comprobó fehacientemente que el artículo 7º de la ley de estatización aprobada en el Senado era distinto al que obraba en la autora remitida al presidente de la República para su promulgación. Ante la falta de justificación y para evitar que se exhiba el videotape que llevé en donde se veía y escuchaba el artículo 7º integrado por 4 párrafos y no 5, se produjo tal grita y escándalo de la mayoría no registrada anteriormente en el Senado. Finalmente, arguyeron, ha sido un error del relator y error de la mayoría que no reparó en el error del funcionario. Un diario cabezó su editorial con el siguiente título: la suplantación de un artículo de la ley de estatización. El desprestigio fue mayúsculo. Al analizar con minuciosidad la nota semanal del Banco Central de Reserva, me permitió extraer, cultivar y mantener a lo largo de los 5 años los fundamentos que sustentaban mis discrepancias inequívocas con los distintos programas económicos anunciados por cada uno de los ministros de Economía y Finanzas. Fue la forma en que pude denunciar, y a lo largo del primer gobierno aprista, lo que consigno en el libro, los consecutivos anuncios relacionados a la emisión de dinero sin respaldo. El de mayor impacto que sacudió el tejido económico, financiero y empresarial del país fue el hecho que el Banco Central de Reserva había emitido en 5 días, 5.000 millones de INTIs, por entonces equivalentes a toda la emisión hecha en los 5 años del gobierno del presidente Belaúnde.
Mario Vargas Llosa, en su condición de virtual candidato a la presidencia, declaró: el Banco Central de Reserva ha incumplido su deber constitucional de velar por la integridad de nuestra moneda, llegando a ceder a la voracidad monetaria del gobierno hasta el extremo de emitir, según ha denunciado un senador, en solo 5 días, tanto dinero como el que se emitió durante los 5 años del gobierno anterior. En una ocasión, el senador Enrique Chirino Soto se acercó mientras yo leía la nota semanal y preguntó: ¿qué ves o lees? Le respondí a mi amigo y paisano: aquí está todo el movimiento económico. Yo lo único que veo son huellas de garrapata, acotó el culto senador. No puedo dejar de mencionar el capítulo que corresponde a mi candidatura y triunfo como decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Elecciones que se llevan a efecto en toda la República y en cada sede departamental. A finales de 1989 obtuve en primera vuelta electoral el honor de conducir a esta muy prestigiada institución. La noticia apareció en las primeras planas del Comercio de la República y Expreso, lo que motivó al presidente Fernando Belaúnde Terry escribir en este último matutino un artículo con el título: liderazgo debe recaer en hombres preparados. Él mismo tuvo a bien leerlo personalmente en Radio 700. Dice en su generoso comentario: Javier Díaz Orihuela, destacado ingeniero civil y senador de Acción Popular, llega a los 56 años a la cúspide de su carrera profesional. En limpia y concluyente victoria ha alcanzado el Decanato Nacional del Colegio de Ingenieros, entidad que agrupa a 30.000 profesionales. Lo significativo es que se trata de los ingenieros de todas las especialidades, tan íntimamente vinculados al desarrollo nacional. Y continuaba: conozco a Díaz Orihuela desde que fui su profesor en la Universidad Nacional de Ingeniería. De pronto, el perfil de ese muchacho esbelto, alto y locuaz apareció en las manifestaciones públicas. Más tarde, llegó a la Cámara de Diputados y después al Senado, ya consagrado como ingeniero dinámico y emprendedor. Cuando llegó al Parlamento, ya se había hecho con su esfuerzo una situación. Pero hay algo más, acotaba el presidente Belaúnde. Es un hombre definido en cuanto a sus convicciones cívicas. Ni indiferente ni omiso, ha sabido enjuiciar con valentía desde su escaño la errada política económica del gobierno. Ha sido el tenaz y profundo en la lista de esos fríos cuadros estadísticos que publica el Banco Central de Reserva, de los que pocos como él saben extraer la información más importante para hacer el veraz y crudo diagnóstico de nuestra realidad. No sigo leyendo el generoso escrito de este extraordinario estadista, bien llamado el caballero de la democracia, porque la emoción me abruma y poco a poco me quebraría la voz, pues entre líneas vería su rostro enmarcado en la inmensidad sideral y a la vez sentiría su cálida voz que tantas veces escuché al aconsejarnos, orientarnos y expresarnos el camino a seguir para alcanzar el ideal de un palpitante Perú, país del primer mundo. Apreciados amigos, es la razón por la que esta noche me dirijo muy especialmente a la juventud en nombre de nosotros los mayores de hoy, jóvenes de ayer, que fundamos un partido liderado por Fernando Belaúnde, que llamamos y se llamará siempre Acción Popular. Los que todavía estamos de pie, a saber, Javier Albor Landini, Francisco Belaúnde Terry,
Javier Arias Estela, aquí presente. Javier Velarde Aspilla, también con nosotros. Yo mismo, Carlos Pestana, Dora Mesarina, Julio César Quintanilla, Juan Madeleine Goiza, que está aquí también. Luis Fía y Consuelo Zanali, presentes también. Entregamos a ustedes, gloriosa juventud, nuestros ideales de lucha, que seguirán vigentes. La educación al encuentro de lo educando, la revolución del crédito, de la improvisación al planeamiento, la defensa del capital humano, la ley de la hermandad, que hoy es la cooperación popular, y el culto al trabajo. Sobre todo, el ancestral legado de la honestidad, laboriosidad y veracidad para alcanzar la conquista del Perú por los peruanos. Finalmente, sobre el lacerante tema de la actualidad partidaria, es el caso que sobrelleva Acción Popular ante el Jurado Nacional de Elecciones desde 2 años atrás. Frente a este hecho y por nuestra esencia democrática, los accionpopulistas demandamos a la justicia electoral ofrezca de inmediato su veredicto y así la corriente partidaria pueda participar sin ningún problema en las próximas elecciones de gobiernos municipales y regionales. No lo duden, vamos a hacer la sorpresa electoral. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Javier Díaz Orihuela, ex senador de la República. Permítame. Estamos transmitiendo en estos momentos a través de la señal de televisión del Congreso de la República y agradecerle por vuestra presencia. Gracias, señor congresista Edmundo del Águila Herrera, congresista Johnny Lescano, que hace un instante ha estado, señores correligionarios, accionpopulistas, ex ministros de Estado, ex diputados, ex senadores, todos presentes en esta oportunidad. Muchas gracias por vuestra presencia. Estamos llegando a la parte final de este acto ceremonial. Sí, si nos permite, por favor, esta presentación del libro Un quinquenio imborrable, más allá de lo posible, del ex senador ingeniero Javier Díaz Orihuela. Queremos cerrar esta ceremonia, queremos concluir esta ceremonia. Estamos concluyendo la ceremonia y, señoras, señores, agradecerle por vuestra presencia. Muy buenas noches. Gracias por vuestra presencia. Javier.